En la guerra de Irán estamos viviendo un conflicto en el que el uso de la propaganda y de la información es absolutamente clave. Y en la mayoría de los medios de Occidente, la narrativa que llega por parte de Irán prevalece. ¿Por qué? Porque además, como tiene eliminado el uso de Internet en el país, los ciudadanos no pueden reflejar la realidad de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, lo que presentan ante el mundo es una especie de victoria constante que no se corresponde en nada con los datos reales. Vamos a hablar de todo ello, hasta qué punto la capacidad militar del régimen iraní se ha demolido y por qué el régimen iraní está descabezado. Vamos a hablar de todo ello. Cada día en los medios de comunicación parece que hubiese una realidad paralela. La mayoría de la información que llega a los ciudadanos viene fundamentalmente de la propaganda pro-iraní, que es una cosa como mínimo alucinante. Bien, pues por lo menos en este canal vais a tener el resto de los datos que no te están llegando para que te hagas tu propia opinión. Lo más importante, empecemos por entender por qué la propaganda pro-iraní está funcionando constantemente en medios de comunicación que parecen aparentemente neutrales. Porque, uno, el régimen iraní mantiene todo Internet completamente bloqueado en el país. Por lo tanto, los ciudadanos de Irán solamente pueden reflejar lo que está ocurriendo a través de pequeñísimos canales que llegan a páginas web de Iran International, etcétera, cosas así. Segundo, y más importante, es muy cómodo presentar los datos que refleja el ministro de Asuntos Exteriores del régimen iraní cuando resulta que no sabemos ni siquiera qué es el régimen iraní hoy. Datos, por lo tanto, vamos a dar unos cuantos para que te hagas una composición de lugar de cómo se ve con todo lo que está llegando por parte de los distintos actores. Adelante, vamos a ver. Dato duro número 1. El régimen de Irán mantiene un completo apagón de Internet desde hace 32 días. Ni siquiera un 1% de Internet funciona según NetBlocks. Y esto es muy importante porque tiene dos objetivos. Objetivo número 1, por supuesto, impedir que los ciudadanos de Irán puedan informarse de qué es lo que está ocurriendo después de lo que han sido unas protestas que han llevado a que el régimen asesinara a miles de ciudadanos, incluyendo a centenares de niños. Es más, el segundo objetivo es todavía más perverso, que es el de fortalecer la máquina de represión sin que nadie se entere. ¿Por qué te enteraste de lo que pasó en las protestas de Irán? Porque lo publicaban los propios ciudadanos de Irán. Por lo tanto, este primer factor es relevante a la hora de entender qué es lo que está ocurriendo en Irán. Segundo dato duro. La destrucción de la capacidad militar y de seguridad por parte de las fuerzas de Israel y de Estados Unidos con respecto al régimen iraní ha sido incuestionable. Las últimas explosiones muestran cómo se han lanzado esas bombas antibúnkers desde un régimen que intenta agarrarse al poder, y esto es muy importante en un momento en el que está descabezado y perdiendo no solamente personas, sino además capacidad de liderazgo, ya que no se puede gestionar un país ni una guerra desde un búnker. Eso ya lo sabemos de toda la historia. Otro dato duro. La capacidad de Irán de enviar a sus objetivos militares y civiles drones y bombas se ha disminuido en más de un 90%, más de un 90%. Los lanzamientos de misiles y de lo que tienen que ver con drones en los últimos días se han reducido a un 5% de lo que eran. Es más, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que esos drones, esos misiles, se lanzan desde lugares cada vez más lejanos a los objetivos que pretenden conseguir, lo cual muestra que una gran parte de la arquitectura y de la estructura militar se ha destruido de manera muy evidente.
Otro factor que los medios de comunicación no están mostrando es que durante los días que lleva la guerra de momento, el número de víctimas civiles es muy inferior, masivamente inferior comparado con el número de asesinados por el régimen iraní durante las protestas en los 2 meses previos al comienzo del conflicto. Y esto es incuestionable, incuestionable. Hasta la BBC ha publicado los nombres de las personas que han sido asesinadas por el régimen iraní en esas protestas. Personas realmente civiles, todos, y lo más importante, estamos hablando de nombres que ya suman más de 6.872, entre ellos 150 niños, de unos asesinatos que llegan a más de 36.000 personas desde que empezaron las protestas. Es decir, el régimen iraní ha masacrado a su población mientras te están hablando de la guerra, y en la guerra está muriendo menos gente que si hubiera eso que la izquierda caviar llama paz. Es alucinante. Los datos también de Iran International nos muestran otra realidad muy diferente a la que ves en los medios de comunicación, que es que en Irán se está acudiendo ya a atraer a las milicias iraquíes pro-chiitas para llevar a cabo la represión de los ciudadanos ante el miedo de un régimen que está descabezado, que además se acusa internamente entre unos y otros de traición y, lo más relevante, que ha perdido al menos a 250 personas del liderazgo de ese régimen asesino. Efectivamente, según los propios datos del Pentágono, Irán ha perdido el 90% de su arsenal de misiles, y el nuevo liderazgo no solamente es ilegítimo, sino que además no sabemos siquiera si está vivo, y tampoco sabemos qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque existe desinformación y silencio absoluto. ¿Qué es lo que queda muy claro? Lo que queda muy claro es que con cada anuncio por parte del presidente Trump de posibles negociaciones, inmediatamente en los medios de comunicación oficiales y en las redes sociales aparecen las acusaciones de traición, las acusaciones de falta de legitimidad, etcétera. La demostración de un régimen descabezado. Sabemos también que Israel ha estado utilizando la inteligencia artificial y sus conocimientos de las últimas décadas para matar al menos a 250 líderes, personas de nivel senior en lo que es la dictadura iraní, y esto es excepcionalmente relevante. ¿Por qué es esto todo tan importante? Porque nos están intentando vender la idea de un régimen que se perpetúa y que no tiene ningún tipo de oposición. Si no tuviese ningún tipo de oposición y no tuviese ningún tipo de problema, ese régimen estaría apareciendo como una unidad ante los medios de comunicación. Y sin embargo no ocurre. Lo que ocurre es que estás recibiendo unas supuestas informaciones que llegan de un régimen que está totalmente descabezado, que ha perdido la capacidad administrativa, la capacidad operativa y la inmensa mayoría de su capacidad militar. ¿Que eso hace que se intente perpetuar de manera todavía más agresiva? Por supuesto, está reclutando a niños de 12 años. Está reclutando a niños de 12 años. ¿A qué te recuerda esto? A lo que hacía el régimen nazi cuando ya había perdido la guerra, evidentemente. Que el régimen de Irán está descabezado es una evidencia ante la constante entrada de información que nos intenta vender que hay una unidad, cuando los mensajes que llegan incluso en los medios oficiales son lo contrario. Unos dicen que lo que hay es unas negociaciones porque se está rindiendo Estados Unidos. Otros dicen que no hay ningún tipo de negociación. Otros dicen que estas personas no están capacitadas para negociar nada. ¿Por qué? Porque el régimen está completamente descabezado. Y el hecho de que acuda a milicias del exterior
para reprimir a su propia población es la evidencia de que ese régimen no está en la posición de aparente apoyo popular y de aparente fortaleza que nos dicen. Por supuesto, Iran International también está publicando los números de personas que están desertando del ejército. Ha publicado también los números de personas que están dentro del propio ejército en contra de las acciones que está llevando contra objetivos civiles en los países del Golfo. Bien, como todo lo que tú has recibido, o la inmensa mayoría de la información que tú has recibido en estos días, es fundamentalmente de blanqueamiento del régimen iraní, incluido el blanqueamiento de Hezbollah, un grupo terrorista que ha masacrado a centenares de personas en los últimos meses y ahora de repente te lo presentan como si fuesen pobres funcionarios libaneses, etcétera. Están presentando a un régimen iraní que se ha dedicado a atacar objetivos civiles de los países del Golfo, que es declarar la guerra a los países del Golfo, y encima tienen la desvergüenza de decirte que eso es una respuesta a los ataques de Estados Unidos y Israel. ¿Qué respuesta es? Atacar puertos, atacar aeropuertos, atacar a objetivos turísticos, etcétera, etcétera. Por supuesto que no. En realidad, lo que te están intentando esconder es que para los países del Golfo y para toda la solución del problema de Oriente Medio, el principal escollo era el régimen iraní. Y cuando el presidente Trump ha dicho que hay un nuevo régimen, inmediatamente han saltado toda esa diáspora de diferentes facciones que se presentan como el liderazgo a acusarse entre ellos de traición y a acusarse entre ellos de estar incumpliendo con los objetivos de una revolución que murió hace mucho. Lo que pasa es que está muriendo matando. Primero, masacrando a sus propios ciudadanos, como hemos visto durante las protestas. Segundo, ejecutando a los familiares, mujeres y también a todos los que tienen que ver algo con los líderes de las protestas en los últimos días. Esto no lo podemos olvidar. El silencio de los medios de comunicación de europeos ante la ejecución de mujeres por estar casadas o ser hijas de personas que están liderando o que están protestando. Es increíble. Silencio absoluto. ¿Dónde están estos pacifistas y dónde están estos que se llaman neutrales a la hora de decir una sola vez les pediría que comentasen algo sobre los más de 36.000 asesinados por el régimen, sobre las 6.800 personas que han sido identificadas una por una, habiendo sido ejecutadas por el régimen represor de Irán, sobre los ataques de Hezbollah a objetivos civiles, sobre los ataques del régimen iraní a objetivos civiles, sobre la declaración directa de guerra del régimen iraní. Por supuesto, lo tienes que escuchar en este canal y en otros que no están entregados a la propaganda pro-iraní, porque estamos viviendo una situación tan alucinante en la que la inmensa mayoría de los medios de comunicación, en vez de por lo menos considerar que un régimen que impide la utilización de Internet a los ciudadanos en un 99% no es un régimen de fiar, lo que parece es como que lo que diga el régimen iraní es la verdad y lo que diga Estados Unidos es falso y lo que diga Israel es falso. Es increíble, lo cual demuestra la enorme cantidad de antisemitismo y de americanismo, si lo quieres llamar, que existe. Lo importante. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Ninguno de los datos que se están reflejando muestran que el régimen iraní esté cohesionado ni que esté controlando la seguridad y desde luego la capacidad militar, y desde luego tampoco demuestra ninguno de los datos que la capacidad militar de Irán esté en una situación ni siquiera aceptable. Esas son evidencias que luego
recibes el resto de información y cada uno que tome su decisión. Cuéntame qué es lo que piensas, cuéntame qué es lo que ves en esta guerra y sobre todo recuerda que cuando te dicen que los ciudadanos están en contra de la guerra, etcétera, etcétera, lo que muestran las encuestas es bastante diferente. Fíjate. Esta encuesta de Harvard y Harris lo que muestra es que en Estados Unidos la posición no es la que te están vendiendo muchos medios de comunicación. Lo que muestra es que el 64% dice que Irán violó su acuerdo nuclear y eso es un dato, eso no es ni siquiera, no hace falta preguntar. Eso es un dato de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Irán incumple su obligación en cuanto a la transparencia con respecto al programa nuclear. Que el 70% considera que Estados Unidos está ganando la guerra contra Irán, que el 62% ven a Irán como una amenaza para la seguridad nacional, también es un dato, porque como decía el propio líder del régimen, el ayatollah Khamenei, que está muerto, gracias a Dios, ¿qué es lo que decía? Decía: Muerte a América no es un eslogan, es una política. El 67% dice que Irán es la fuente líder de inestabilidad, terrorismo y guerra en Oriente Medio. El 68% cree que los ciudadanos de Irán no apoyan al régimen. El 68%, esos son datos también, que el régimen de Irán tiene que asesinar a más de 36.000 personas para contener las protestas es otra evidencia. El 73% apoya a Israel por encima de Hamás. Bueno, pues estos son también datos que no te cuentan. Por lo tanto, el objetivo de este vídeo es simplemente que tengas esos datos que no has escuchado o leído en muchos de los medios tradicionales. Nada más. Hazte tu propia idea y sobre todo recuerda que muchos de los que se esconden bajo la bandera del pacifismo y de la neutralidad, incluido el presidente del gobierno de España, lo que están haciendo en realidad es buscar desviar la atención de sus problemas internos y, por otro lado, sesgar la acción del gobierno a perpetuar la dictadura asesina iraní. Que no te engañen.